Buenos días, chicas, hoy es 11 de mayo, pues vamos a comenzar con nuestras clases de este día y pues vamos a comenzar con lo que es español y con nuestra hoja inicial, ¿ok? Número 1, cívica. Número 2, capataz. 3, ceguera. 4, pararrayo. 5, precisar. 6, erupciones. 7, médico. 8, intrépido. 9, cómico. 10, capítulo. 11, hallazgo. 12, frutería. 13, prohibido. 14, prohibir. 15, longevo. Ok, acuérdense que esas 15 palabras las quiero con pluma y cursiva en lápiz. Ok, a continuación vamos a ver nuestro tema de español, así que los dejo con la explicación. Ok, chicos, en esta ocasión vamos a tomar un tema que es algo muy relacionado a lo de las novelas, lo que estamos viendo de cuento en la novela, pero esta vez vamos a ver lo de motivaciones de los personajes, ¿ok? Así como todos tenemos motivos para comportarnos o pensar de cierta forma, en los cuentos y en las novelas, los personajes, tanto los protagonistas como los antagonistas, tienen un motivo para actuar o reaccionar de determinada manera. Esto quiere decir que pues tener una causa o una razón que los lleva a realizar estas acciones. Igual que en los textos dramáticos, estas motivaciones muchas veces tienen un origen emocional, como el amor, la venganza, la angustia, el miedo, la alegría, sentirse aburrido o incompleto, etcétera. Pero por ejemplo, en el cuento de Caperucita Roja, la protagonista desea visitar a su abuelita, por lo que decide y se atreve a ir al bosque para llevarle una cesta de comida. Pero en el fondo su motivación es el amor que tiene hacia su abuelita, ¿ok? También esta motivación de los personajes, pues es lo que permite que uno se enganche o que se enganche uno como lector a la historia. Lo que consigue es atrapar en sus páginas durante días sin poder hacer llegar al fin, ¿no? Una historia interesante, cuenta con un buen punto de partida y con un personaje realista, con preocupaciones, motivaciones creíbles y emociones. ¿Ok? Tenemos aquí, ahorita les voy a explicar 10 motivaciones que se pueden adjudicar a los personajes. Por decir, una motivación puede ser reto o logro, ¿ok? Es motivar a que el personaje realice un desafío o un reto, pues obviamente para alcanzar un logro. En cuánto tiempo lo hará, si será capaz. Esas son las preguntas que se debe de hacer. Ok, otra motivación es el altruismo, que es algo que motiva a mucha gente a cooperar desinteresadamente. Por ejemplo, más claro es el servicio de voluntariado que millones de personas hacen en el mundo. O cuando le ayudas o le echas la mano a cierta persona o desinteresadamente, sin esperar nada a cambio. Este motivador se basa plenamente en el amor y el respeto hacia los demás. ¿Ok? Otra motivación es la autoexpresión. Esta se supone la libertad del individuo de hacer cosas a su modo.
Nos encanta hacer las cosas a nuestro estilo, decir lo que pensamos y conservar nuestro grado de individualidad. Por este motivo, pues se pueden escribir músicas, pues escribimos lo que nosotros pensamos, escuchamos la música que nos gusta, vestimos de manera diferente a las demás, dibujamos o decoramos las cosas a nuestro antojo, o pedimos un helado de distinto sabor, o somos totalmente diferentes a los demás, ¿ok? Otra es la competición, ¿ok? Por competición el autor se refiere a la competición sana, a la deportiva, es en la que el ganador felicita al finalista por lo buen rival que ha sido, la competición caballerosa, es decir, que una realidad constructiva como lo que puede ser el ajedrez, el esgrima, las artes marciales. En la número 5 podría ser la de visibilidad y reconocimiento. Ser visibles alimentan tanto nuestro ego que pocos se resisten a este motivador. Pero al fin y al cabo, ¿acaso no tenemos derecho a que otros sepan qué hemos hecho con nuestro esfuerzo? Para entender si hay un motivador de visibilidad, pues hay que preguntarse, ¿con esto busco despertar el interés de los demás o llamar su atención? Ok, el número 6 es el estatus. La exclusividad, la diferenciación, el estatus, nos hace sentirnos de una clase distinta. Infinidad de productos basan toda su estrategia de comunicación o de eslogan y demás a este tipo de motivación. Lo que pretende el estatus es tener cierta posición, derechos, privilegios frente a las demás personas. Por conseguir este estatus la gente compite, coopera, investiga, pues, etcétera. La número 7 es la diversión. Es el motivador que, al igual que la felicidad, se busca porque satisface a sí mismos. La risa, el jugar, el entretenimiento, la distracción alegre, el disfrute, el carnaval, aquello que a veces nos arranca una sonrisa y otras veces nos roba toda la atención mientras el tiempo parece no pasar. Divertirse es disfrutar mucho con lo que se está haciendo sin buscar nada más que el mero disfrute de lo que se está viviendo. Número 8, la curiosidad. Si en algo coinciden muchos psicólogos en que el ser humano ante todo es un animal curioso por naturaleza. Fue la curiosidad la que nos llevó a inventar, descubrir, investigar y diferenciarnos de otras especies. Este motivador es la clave de las novelas policíacas y nos sirve para llegar a una meta. Para identificarnos nos podemos preguntar, ¿esto te anima a continuar para saber más acerca del tema, su final, su explicación, etcétera? La número 9 es el autocrecimiento. Cuando uno desea mejorar sin necesidad de que otros lo empujen, está dejándose guiar por su deseo de autocrecimiento. El deseo de saber más, de perfeccionar, de crecer por sí mismo, con dedicación, lo hace esforzarse por mejorar tu situación y para aprender sobre algo más. Y la número 10, la recompensa. Este motivador extrínseco ¿por qué? Porque pues en los animales funciona muy bien, como saben las
adiestraciones de caballos o los perros, ya que ellos están acostumbrados a hacer algo por motivación de una recompensa. Es lo que reciben los vaqueros cuando atrapan un forajido tras fugarse. Por decir, ¿qué motiva a los personajes de La Casa de Papel a mantener el atraco más largo de la historia de España? Obviamente, pues es su recompensa, ¿no? Entonces, nos podemos ver que para escribir un personaje, pues obviamente se tiene que conocer lo que quieres escribir o lo que tiene que ser ese personaje, la vida de ese personaje. Entonces, les voy a enseñar un video de una escritora que nos explica cómo podemos crear personajes nuevos para una novela. Creación de personajes. Obviamente es una de las partes más cruciales de escribir una novela, y lo que pasa muy seguido, como bien decía uno de ustedes en sus comentarios, es que los personajes son muy planos y no parecen estar vivos. Entonces vamos a hablar un poquito de eso hoy. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar, y recuerden, ánimo, ánimo, nuestro mayor enemigo es la hoja en blanco. Los personajes, a mí me parece, y por eso esa es la dedicatoria en mi segunda novela, Gothic Soul, yo le dediqué esa novela a mis lectores, porque gracias a ellos mis personajes dejaban de ser niños de madera para ser niños de verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que los personajes cobran vida gracias a la interacción que tienen con un ser humano, ya sea el escritor o el lector. Pero nosotros en este momento tenemos que hablar del proceso de escritura, del proceso de creación, y por lo tanto vamos a hablar de cómo podemos crear personajes tridimensionales que no sean planos, que no sean estereotípicos. Y bueno, vamos a empezar hablando de los personajes buenos y los personajes malos, ¿no? El blanco y el negro. Esto ya ha ido cambiando mucho en los últimos años, yo diría que ya en la última década, un par de décadas. Hemos dejado atrás los personajes blancos y negros, aunque todavía existen muchas historias que nos los venden así, pero a los lectores, a la gente, al público en general, le interesa más y estamos más preparados para lidiar con personajes que son moralmente ambiguos, como somos todos los humanos. O sea, que tenemos lados buenos, lados malos, que tenemos buenas intenciones y malas intenciones, que somos grises, ¿no? Los personajes que más interesa leer son los personajes grises, porque así somos los seres humanos. Ni somos totalmente negros, ni somos totalmente blancos. ¿Qué pasa, Saya? Dale. Ni somos totalmente serios, ni siquiera cuando estamos hablando de literatura, porque tenemos perros consentidos a los que mimar. Los lectores, digo, que ya están más preparados para lidiar con personajes ambiguos. Esto quiere decir que ya no necesitan que al malo se los vistan de negro y sea feo, y entonces digamos, como está vestido de negro y es feo, entonces es el malo. Y el hada, que está vestida de blanco y es hermosa y con cabellos rubios que vuelan con el viento y un vestido vaporoso y hermoso, entonces ella es la buena porque me da esta sensación angelical. No, ya estamos listos para lidiar con personajes que, aunque sean buenos, entre comillas, buenos en su mayoría, de pronto toman malas decisiones y de pronto hieren a la gente a la que más quieren, ¿no? Como hacemos nosotros en nuestra vida cotidiana, desgraciadamente. Entonces yo les vengo a proponer un par de ejercicios que les pueden ayudar a darle esa dimensión a sus personajes. Para empezar, en una novela, en un texto, los adjetivos, ya les habrán dicho a los que han ido a algún taller, siempre queremos huir lo más posible de los adjetivos calificativos. Los adjetivos calificativos son estas palabras que definen a un personaje de una manera muy plana. Por ejemplo, él era alto y guapo. Alto comparado con qué, guapo según quién, ¿no? Entonces, en vez de usar este tipo de descripciones de adjetivos, vamos a tratar de buscar descripciones que sean mucho más personales y mucho más específicas para describir a nuestro personaje. Entonces, en este primer ejercicio, en vez de decir él era un chico comprensivo, maravillosamente guapo y elegantemente ataviado, con un estilo ingeniosamente creativo. Yo leo eso, y aunque está lleno de adjetivos, no me dice nada del personaje al que quiero conocer, absolutamente nada.
Entonces hay un ejercicio muy interesante que se llama el tipo de persona que. El tipo de persona que es una manera de describir personajes de una manera mucho más específica para darles esta dimensión. Entonces yo les diría, en vez de decirles Lorena es una mujer de pelo corto, en vez les podría decir Lorena es el tipo de persona que se cortaba el pelo para no tener que peinarse. Creo que eso da más información acerca de quién soy yo que el hecho de tener el pelo corto simplemente porque sí. Estamos buscando conocer a los personajes de una manera más íntima. Realmente una persona que se sienta a leer una novela lo que quiere es involucrarse con el personaje. Dicen que dentro de los géneros literarios la poesía es acerca del instante, acerca de la sensación. O sea, los poetas lo que buscan es hacernos sentir algo en ese instante, es usar las menores palabras posibles para evocar una emoción. El cuento es acerca de la anécdota, o sea, en el cuento lo que importa es lo que sucedió, ¿no? No ahondamos tanto en los personajes por cuestiones de longitud. En el cuento la respuesta más importante es ¿qué pasó? En los ensayos lo importante es la idea, ¿no? Un ensayo, por ejemplo, una tesis de maestría, en ella lo importante es la idea, que se logre desarrollar la idea, es un tema racional. Y en la novela lo importante es el personaje. La idea de escribir una novela es ver el desarrollo de un personaje o serie de personajes en una longitud más larga de la que nos da el cuento, por ejemplo. Queremos involucrarnos con un personaje que va a evolucionar en la longitud de nuestra novela. Entonces queremos conocerlo. Piensen que cuando describen a un personaje no utilicen este tipo de adjetivos que son totalmente relativos para la visión de una persona, ¿no? Entonces, más allá de nosotros creemos que tenemos que inventar personajes de la nada, pero realmente los mejores personajes tienen pedacitos de gente con la que nos vamos topando en el mundo, ¿no? Dicen que para decir mentiras lo mejor es siempre filtrarles un poquito de verdad, ¿no? Y que eso va a hacer que la gente crea las mentiras. No les digo que digan mentiras, simplemente lo uso como ejemplo de, para crear un personaje de ficción, si tiene cosas verdaderas, va a ser muchísimo más creíble. Entonces, ser escritores nos debe de volver muy observadores al mundo que nos rodea. Nos debe de convertir en gente que está fijándose todo el tiempo en detalles, ¿no? Tú vas en el metro y entonces ves a una persona que pone su bolsa en el asiento de al lado, ¿no? Entonces, no es lo mismo decir era una mujer egoísta que decir era el tipo de mujer que ponía la bolsa del mandado en el metro para que nadie se sentara junto a ella. No sé si se entiende la diferencia, pero para mí es mucho más específico y mucho más claro. Conozco mucho más a esa mujer con base a la descripción del tipo de persona que con un adjetivo. Era el tipo de persona que ponía 10 alarmas porque sabía que no iba a levantarse. Es mucho más descriptivo que decir era una persona floja. Porque tal vez no era una persona floja. Tal vez sabe que le funciona poner 10 alarmas. Yo les sugiero que hagan esto con la gente que conocen, que se obliguen a empezar a observar a las personas que conocen de esta manera y hagan una lista de 10 el tipo de persona que de ustedes o de sus amigos, de sus familiares, de su novio, de su novia, y van a ver que eso los obliga a ser mucho más observadores y fijarse en cosas que después, al imprimírselas a un personaje, son muchísimo más enriquecedoras que los adjetivos. Era el tipo de persona que te detenía a la puerta aunque estuvieras 10 metros más allá. ¿Qué nos dice esta información de este personaje? Este personaje es cortés, pero también no se da cuenta de que tal vez te incomoda que como te está deteniendo la puerta, tienes que correr para poder pasar por la puerta que él te está deteniendo. Entonces eso nos dice más que era una persona cortés. Era el tipo de persona que hubiera preferido ser enterrado con sus perros que con su esposa. Era el tipo de persona que en vez de sopear la galleta en el café, le echaba café a su galleta. No tengan miedo de usar ese tipo de características y cosas curiosas de las personas que conocen en sus textos. Esto va a darles dimensión a los personajes. Ese ejercicio lo que nos ayuda es a buscar cosas que solo una persona específica podría hacer, ¿no? Cosas que uno las oye y dice, ay, eso es muy de mi mamá. Ah, eso es muy Joey. Ah, eso es muy Chandler. Ese tipo de cosas que nos dan un aire de especificidad, de particularidad, son cosas que hacen que los personajes sean tridimensionales. Otro ejercicio muy interesante, un segundo ejercicio que les propongo hoy, es entrevistar a sus personajes.
Muchas veces cuando empezamos a escribir tenemos a una chica y lo único que sabemos de ella es, por ejemplo, era una chica pelirroja a la que molestaban en la escuela, muy inteligente y graciosa, pero muy tímida, ¿no? Pero tal vez no sabemos mucho más de ella, tal vez no sabemos de ella las cositas que la hacen ser Alexa, ¿no? Alexa, el personaje de una de mis novelas. Entonces, yo cuando estaba trabajando en el personaje de Alexa, me senté frente a ella y le hice una entrevista. Entonces prepara uno su entrevista como si fuera una entrevista para escribir la biografía del personaje. Entonces, si tú vas a escribir la vida de esta persona, la tienes que conocer bien. Ojo, no todos los datos que tú conoces de tu personaje los vas a usar en la novela, ¿no? Por ejemplo, yo sabía cuál era la comida favorita de uno de mis personajes que luego se convirtió en vampiro y ya no comió nada en la novela, ¿no? Pero yo sabía cuál era su comida favorita. Yo sabía el tipo de persona que era y el tipo de comida que le gustaba. Esto es importante que tú lo sepas, aunque no se lo cuentes exactamente así a tus lectores, porque eso hace que tú en tu cabeza tengas un personaje tridimensional que cuando hables de él esté vivo, ¿no? Entonces, cuando tú le haces una entrevista a un personaje, estás imaginándote ya a una persona de 3 dimensiones. Escriban un documento donde hagan todas las preguntas que le van a hacer a su personaje, aunque crean que no son trascendentes. ¿Cuándo naciste? ¿Dónde naciste? ¿Fue parto natural? ¿Fue cesárea? ¿Tienes algún gemelo? ¿Qué lugar de la familia ocupas? ¿Eres el mayor? ¿Eres el menor? ¿Eres el del medio? ¿Tienes a tus 2 padres? ¿Mamá, papá? ¿Cómo te llevas con uno? ¿Cómo te llevas con otro? ¿Cuál es tu color favorito? ¿Cuál sería tu libro favorito? ¿A qué le tienes miedo? ¿Eres religioso? ¿Serías capaz de robar algo? ¿Serías capaz de matar? ¿Cuál es tu color de piel? ¿Te afecta eso o no te afecta? ¿Cuál es tu altura? ¿Cuál es tu complexión? ¿Qué deporte sería tu favorito? ¿Qué sería lo que te haría sentir realizado? ¿Qué quiere ese personaje ser de grande? ¿Qué cosa de sí misma le molesta? ¿Qué cosa de su físico le molesta y quisiera cambiar? Tu personaje, si fuera una bebida, ¿qué bebida sería? ¿Qué color sería? ¿Qué animal sería? Si este personaje fuera un personaje de otro libro, ¿de cuál libro sería? ¿A qué personaje te recuerda? Vas formándolo, ¿no? Tú de pronto con decir, era una niña pelirroja y a la que molestaba en la escuela, tienes un esqueleto, pero vas rellenando este esqueleto, le vas poniendo órganos, músculos, piel, ropa, maquillaje, sombreros, aretes, collares, tatuajes, etcétera, ¿no? Entonces esto tiene que partir de una base, tienes una idea de cómo es el personaje, pero tener toda esta carne, tener todas estas características van a enriquecer muchísimo al personaje y lo van a hacer tridimensional. ¿Para quién tiene que ser tridimensional antes que para nadie? Obviamente, para ti como autor, como autora, tú tienes que poder imaginarte a esta persona. Otro tip que les puedo dar y que yo he utilizado muy seguido es buscar imágenes en internet de gente que se parece a tu personaje, ¿no? Y tenerlas como referencia. Luego se las enseñarán a sus lectores, como yo he hecho, y estarán totalmente en desacuerdo porque cada quien se imagina al personaje como quiere. Pero uno, para poder imaginarlo haciendo cosas, necesita una imagen visual. Les doy como tip que tengan imágenes de referencia a un lado, ¿no? Es muy útil ponerles cara. Y por último, un tercer ejercicio que les propongo es parecido al tema de la entrevista, pero es simplemente escribir la biografía del personaje. ¿Qué pasó en la vida de este personaje antes de que se presentara en tu historia? Todos los autores saben las vidas anteriores de sus personajes, los grandes autores saben las vidas anteriores de sus personajes antes de que lleguen al momento de que comienza la novela. Y esto obviamente es útil porque entonces sabes cómo el personaje va a reaccionar, sabes cómo ha reaccionado ante otras cosas antes. Si tú pretendes que una chica llegue a enfrentarse con que le van a regalar la inmortalidad para hacerla vampiro y no sabes nada de ella antes, no tienes ni idea de cómo va a reaccionar, de si quiere la inmortalidad o no, de si se va a asustar, de a quién se lo va a contar. Yo tenía que saber la historia previa de Maya, ¿no? De la protagonista de mi serie de vampiros. Yo tenía que saber su historia anterior al momento, ¿no? Al momento en que me senté a escribir la novela. No todas las novelas empiezan con el nacimiento del personaje. La mayoría de las novelas empiezan en un momento específico, de una historia específica, y el personaje puede tener 20 años, 15 años, 80 años, puede estar recordando el pasado, puede estar en un mundo imaginario, puede estar soñando, y eso no quiere decir que no tuvo una vida previa. Entonces esta vida previa la tenemos que saber para saber cómo va a reaccionar este personaje cuando lo pongamos en ciertas situaciones. Un personaje que es un chico y que conoce a un maestro y se enamora de este maestro porque es un maestro maravilloso y entonces se engancha con él y quiere ser como él, pero no sabes que él perdió a su padre
pues entonces tal vez no entiendes por qué reacciona así ante una figura paterna. Es importante saber la vida previa de tus personajes al momento de la historia.